Invitar a alguien que sabe muchísimo de China. Estuvo aquí un sábado de estos en Las Palabras y las Cosas, justamente a partir de su libro, Atento al Camino, Crónicas en China, y ahora ha tenido la deferencia de venirse también Sabino Vaca Narvaja, ex embajador argentino en China, entre otras muchas cosas. Sabino, gracias por venir. No, gracias por invitarme, muy contento de estar en este también Año Nuevo Chino que se arranca, creo que el 29, sí, en China. Ya arrancó, porque claro, están adelantados un día, así que para toda la comunidad china, Xin Nian Kuai Le. ¿Qué significa feliz año nuevo? Feliz año nuevo. ¿Cómo se dice? Muy bien. Xin Nian Kuai Le. Ahí está. Xin es nuevo. Muy bien. Ahí está. ¿Estudiaste chino? ¿Estudiaste chino mandarín? Sí, estudié antes de viajar a China y después, obviamente, convivir con el ideograma, lo profundizás mucho mejor. Igual no es fácil. Claro. O sea, hablar con naturalidad, acordate que ellos tienen casi 56 etnias, grupos étnicos. Totalmente. Con distintos dialectos, no es lo mismo el que vive en la costa este con el que vive en el oeste, en el nordeste, o sea, cambia el sonido, ¿no? Claro. Porque es un idioma muy sonoro. Me contaba alguien que trabaja habitualmente con China que además el carácter tonal del idioma genera una complicación nueva, ¿no? Son 4 tonos, o sea, el que sabe mejor obviamente es mi hijo que estuvo 4 años ahí en el sistema escolar. Claro. Y yo con los tonos, claro, vos podés decir una misma palabra y dice cosas y significa cosas totalmente distintas. Por ejemplo, viste que a los chinos no les gusta mucho el número 4. El número 4 se pronuncia, yo lo voy a decir mal obviamente, pero lo voy a pronunciar, es S. Pero S también significa, con otro tono, significa muerte y significa, como dije, 4 y significa rata. S, en distintos tonos. Pero o sea, vos lo escuchás de la misma palabra, lo estoy diciendo mal por los tonos, pero tiene esos significados. Por eso, acuérdense que la rata es un símbolo de algún modo de mala suerte, y el 4. De hecho, vos vas a algunos edificios chinos, no tienen ni 14 ni 4. Es como el 13. Es como el 13. Claro. Acuérdense qué año fue el 2020, el año de la pandemia, el año de la rata. Mira. Esto es creer o... Mira, claro. este es el año de la serpiente de madera, por lo que leí. Estamos obviamente. entrando en el año de la serpiente. ¿Sí? Que Eso... le dicen ellos Xiaolong, pequeño dragón. O sea, el animal más importante, acá habría que preguntarle a Ludovica, que es la experta. Sí. Es el dragón, pero la serpiente también es muy importante. Por eso dicen pequeño dragón, Xiaolong. Long es dragón. ¿Y eso qué implicaría, digo, en términos de la mitología china, hasta donde sabes, no? Obviamente. Mira, no conozco poco, por eso digo hay que recurrir a Ludovica, pero la verdad que le da mucha importancia. Acuérdense, la composición de la sociedad china es centralmente campesina. O sea, antes de la Revolución Popular China y la creación de la República Popular China, el 90% de la población era campesina. Claro. Entonces, en el lapso, sobre todo después, con Deng Xiaoping en la apertura y reforma, hay un crecimiento enorme, eso cambia rotundamente, pero la concepción filosófica sigue siendo centralmente campesina. ¿Qué quiere decir esto? Que sigue en el calendario lunar, el tema de las lluvias, el tema de la naturaleza, le dan muchísima importancia. Claro. Entonces, el calendario, por ejemplo, el sistema... ahora que estamos con esta moda tecnológica, el sistema que ellos usan de mensajería, que se llama WeChat, Weixin en chino, cuando abrís sale una luna. O sea, la luna es un evento muy importante en China, Yue. Mira. Y ahí, por eso digo, tiene que ver con esta cultura de la naturaleza, del campo y de la lluvia y depender, digamos, de la naturaleza, ¿no? ¿Te tocó estar en un año nuevo allí en China? En varios, tuve 4... La verdad que es muy lindo, extraño esa parte. Mira, ¿qué bueno, tiene acá, de particular? Digo, que sucede, que se ve como... Primero es como todo en China, ¿no? Es alrededor de una semana. En China oficialmente arrancó el 29 y termina el 5 de febrero. Eso se mueve según el calendario lunar, pero por ejemplo, en términos mundiales es el movimiento migratorio más grande del mundo. Mira. Porque alrededor de 200, 300 millones de personas vuelven a las familias, a las provincias, es como una reunificación, le dan mucha importancia al tema de la familia. Muchos viajan, fíjense que si tienen amigos chinos, muchos viajaron o vienen familiares a visitar. Es un momento de reunificación familiar y de mucho movimiento migratorio. Lo cual debe tener una implicancia en términos económicos. No, es impresionante, se saturan las líneas de ferrocarril, claro. Por eso digo, es un movimiento realmente impactante y bueno, hay un montón de cuestiones festivas, ¿no? Cada ciudad tiene su celebración, están este esquema del dragón, de los perros fu, bueno,
un montón. Acá se vive también porque lo que está pasando es que la colectividad también, acá creo que arrancó el 26, fueron ahí en el barrio chino con también a mí me invitó la embajada china a una actividad previa que hizo en la recepción de un hotel y donde invitó a varias autoridades y la verdad que fue con expresiones culturales realmente muy lindas, ¿no? Por esta diversidad que tiene China de las etnias y de las expresiones culturales, ¿no? Claro. Me interesa esto que vos decís del modo en el que todavía hay una China campesina que permanece en la sociedad en general, porque tengo la sensación, vos corregime porque sos el que sabe, obviamente, que convivimos con un montón de temporalidades distintas de China. Digo, esa China milenaria que puede tomarse todo el tiempo del mundo, incluso para su diplomacia, y también una China completamente vertiginosa que en 30 o 40 años cambió la faz del país, en algún aspecto al menos, y esta China más que vertiginosa, casi de delirio, que en poco tiempo de repente toma la delantera en situaciones de tecnología tan profundas como la de la inteligencia artificial. Me da la sensación de que todo eso está conviviendo de un modo que a mí me cuesta comprender, quizás a vos te cueste menos, ¿no? Igual, primero, no es que yo sé, como dije cuando llegué a China, solo sé que no sé nada porque yo venía de haber estudiado. Llegaba a una provincia y era como un universo, ¿viste? Esto que tienen las provincias que, no sé, tienen 3, 4 PBI de Argentina en términos económicos y, no sé, en términos poblacionales 5. O sea, la verdad que cada provincia es un universo en sí mismo. Entonces, la riqueza, la profundidad que hay, uno puede decir, bueno, sé bastante de China, llegás y te das cuenta que sabe. No. Puede haber de cada provincia tiene su cultura, su cosmovisión, pero sí, es como vos decís, acá estamos hablando de una cultura de 5.000 años de historia, una cultura milenaria, con dinastías, con distintos procesos políticos y con un acervo cultural que se fue y rituales y etnias que siguen hoy muy vigentes. Vos vas al noreste de China y tenés etnias con una identidad que tienen su propio lenguaje. Por ejemplo, tenés en el oeste de China etnia uigur, que es musulmana, tenés la parte de Inner Mongolia, que mantiene el idioma mongol, cosa que no pasa en Mongolia, ya tienen el lenguaje cirílico, ¿no? O sea, y mantiene una identidad cultural realmente interesante y pasa, como pasa acá en las provincias argentinas, pero con un componente histórico, bueno, diametralmente, o sea, 5.000 años de historias. Claro. Y después tenés la parte filosófica, ¿no? Lo que es la burocracia, el sistema confuciano, ¿no? Educativo. Entonces, es como vos decís, hay como una especie de sincretismo de distintas cuestiones. Y después, bueno, obviamente cuando llega, digamos, el Partido Comunista Chino, que se crea la República Popular China, le da también un acervo, si querés, hasta una visión occidental, ¿no? Porque el programa, que era el marxismo, venía de Europa, la base filosófica de ese programa. Después, como dicen ellos, lo van adecuando al socialismo, como le llaman, con características chinas, ¿no? Se sacan la parte más dogmática, si querés, soviética de ese momento y empiezan a hacer su propio camino que lo cristaliza Deng Xiaoping en la Apertura y Reforma, ¿no? Y ahí el partido, con respecto a esto que decís de, bueno, que ahora vemos con DeepSeek, ¿no? Yo siempre digo, es la punta de un iceberg, ¿no? Porque acá lo que tenemos que entender es que China viene apostando a la innovación tecnológica con planes de largo plazo que arrancan, por ejemplo, con el programa Antorcha en 1988, más orientado al tema universitario e insertar a China en las cadenas globales de valor. Después un programa muy interesante ya en el 2015 que se llama Made in China 2025, que el lema del programa es del hecho en China al creado en China. Fíjense el eslogan, que interesante. Creado en China. Del hecho en China al creado, o sea, salir de la parte de factoría a la parte de innovación y desarrollo. Y después tienen uno posterior, en el 2016, que es el Plan de Innovación 2030. Pero fíjense esto de ponerse planes de 20, 30, 40 años con un gran foco en lo tecnológico. Y hay un capítulo, por supuesto, muy vinculado al desarrollo de universidades. Uno ve en los últimos años lo que han crecido en los rankings occidentales, de universidades. China ya está en el top 20, tiene 7 universidades en el top 50. Estamos hablando de rankings que están hechos en Occidente, tienen cierto sesgo. Total. O sea, y así ejemplo, todo tienen que incluir. Y por ejemplo, y para hablar de Asia, hay la Universidad de Tokio presenta más paper que un montón de universidades tecnológicas de Occidente y sin embargo está abajo de los estándares. Lo mismo le pasa a Tsinghua y a la Universidad de Pekín, que está en el top 17 y sin embargo presenta
más papers científicos tecnológicos que el MIT, o sea, que otras universidades que tal vez están arriba, ¿no? También esto de que China está revisando, el programa de Innovación 2030, tiene un componente de los estándares, ¿no? Claro. Bueno, esto hay un libro de Gustavo Girado muy interesante sobre el tema que habla, bueno, se enfoca en los estándares, esto de, ¿viste la frase, dame una palanca y moveré el mundo? Bueno, dame un estándar y gobernaré el mundo, ¿no? Claro. Ahí hay, en relación justamente con esto, una especie de cachetazo, no Occidente, ahora me contarás si esta caída de la bolsa de Nvidia y todo esto es efectivamente un cachetazo, sino incluso hasta algunas concepciones que nosotros mismos internalizamos discutiéndolas, pero de cualquier modo las internalizamos. Esta idea de que, por ejemplo, el Estado no es eficiente. Aún más, porque es más fácil y más cristalino discutir el mercado regula todo. Eso rápidamente, enseguida nos ponemos a discutirlo con mucha argumentación los que creemos que no es efectivamente así. En cambio, la capacidad de planificación, eficiencia y de competencia del Estado que han demostrado los chinos, por lo menos en este tiempo, y se cristaliza en esto de la inteligencia artificial, para mí fue un cachetazo, no digo para Milei o para Elon Musk, sino para mí. Sí, mira, primero yo creo que hay un enfoque erróneo en esto que pasa, que emerge, como digo yo, es la punta de un iceberg, porque esto viene en todos los rubros, claro. La industria automotriz, es la aplicación de la tecnología y de la inteligencia artificial a todos los procesos industriales de China, que ya viene pasando hace unos años y se va cristalizando, y esto se va a ir acelerando, lo vamos a ir viendo. Acuérdense, hace unos días también estaba el conflicto con TikTok, y de repente cuando estaba la posibilidad de sancionar o este apagón, de repente apareció Red Note, que es otra aplicación china, ocupando, o sea, por eso es como querer, y acá hay una cuestión más profunda, como decís vos, que tiene que ver con la planificación, con políticas estatales de largo alcance, con diseños, con 14 planes quinquenales que se cumplen, con políticas de desarrollo e innovación de largo plazo. Es hoy el Estado que hace ya 10 años más patentes tecnológicas presenta en el mundo, China, y no es el Estado que más gasta, o sea, es más eficiente. Esto que pasa con DeepSeek, o sea, de repente tenés un sistema gratuito y con menos costo energético y más eficiente que sistemas que están apalancados con miles de millones, ¿no? Pero para mí la primera reflexión es no pensarlo en un esquema de anti-Estados Unidos. Claro. O sea, yo te diría más que es una casi competencia entre los estados tecnológicos chinos antes que competencia contra Estados Unidos. O sea, uno lo mira siempre desde una lógica tal vez occidental de decir, no, mirá qué golpe que le pegó. No, China se hablaba mucho del efecto Sputnik, ¿no? En estos días. Hay un artículo que saca, creo que Gabriel Merino, también otro amigo muy interesante sobre el momento Sputnik, el proceso también Fordismo. Tal cual. Una reflexión. Él dice esto es más parecido a un momento Ford. Yo coincido con él y yo he vivido el cambio que está sucediendo en la parte industrial. ¿Se acuerdan que hablaba mucho de la cuarta revolución industrial con respecto al tema de las telecomunicaciones, el 5G, lo que se llama el Internet de las cosas? Acá estamos en otra fase. O sea, estamos la inteligencia artificial aplicada a procesos tecnológicos. Fíjense lo que pasa con la industria automotriz. Antes acuérdense que se tildaba a China de que copiaba, qué sé yo, las últimas, ferias automotrices, están todos los europeos copiando los modelos chinos y no pueden entender cómo han dado este salto tal vez de calidad en la parte de diseño. Este salto se da porque están aplicando la inteligencia artificial a estos procesos. Y ahí es donde yo creo que vamos a ver en toda la industria. China hoy produce casi el 32% de los autos de todo el mundo, o sea, más que Europa, Estados Unidos, Corea del Sur y Japón juntos. Claro. Dentro de ellos un 40% autos eléctricos. Está liderando segmentos muy competitivos del tecnológico. Y hay cierto recelo, ¿no?, al auto chino acá, o no, o se está dando que la gente los acepta. Viste que hay varias marcas de autos chinos conocidos que están muy buenos. Sí, también. La verdad que, viste que uno tiene, como digo yo, especie de bullying que se le hace al mundo oriental. Claro. Después es muy disruptivo. Cuando vas allá, la gente, hay videos increíbles de gente que va con todo un acondicionamiento, una batalla cultural, y cuando llega a China es tan disruptivo porque le han dicho, qué sé yo, y de repente te tomás un Didi no tripulado y tenés un nivel tecnológico y realmente es impactante. Parecido a lo que pasó, ¿se acuerdan en su momento Japón? Claro. ¿No? Que empezó con una competencia tal vez de autos más baratos y terminó con un segmento de la industria automotriz arriba. Tope. China está en ese mismo
proceso. Camino. Ahora, esto que logra China no lo logra porque son muchos. Porque sería fácil pensar que eso es así. Y es cierto que, siendo muchos, generalmente sos una potencia. La India es una potencia. Brasil es una potencia, sin ninguna duda. Ahora, el desarrollo que está alcanzando China lo está alcanzando también en función de seriedad. Se me ocurre todo el tiempo. Ayer lo pensaba mucho, en el último escrito de Cristina Kirchner, esta idea de que el Estado, además de todo, tiene que ser eficiente, ¿no? Digamos, y lo que he visto está directamente relacionado con esto. Totalmente, pero yo diría, además de la eficiencia, la planificación. O sea, poner objetivos, poner planes concretos. Mira, me interesó la reflexión, porque no me metí porque yo, puedo estar hablando, sí. Me tienen que parar. Pero yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. La diferencia, si querés, es que yo creo que el mundo está más nacionalista con distintos matices, ¿no? Por ejemplo, yo creo que China tiene un nacionalismo de características estratégicas, ¿no? De planificación, con un esquema centralizado. Y si querés, por el otro lado, como está pasando, yo creo que Trump apela a cierto nacionalismo, está en un enfoque de reindustrializar, pero es un nacionalismo, si querés, más emocional, más ecléctico, más fragmentado, con un esquema donde él pone en su esquema de gobierno a tecnócratas, y ahí creo que la gran diferencia de China es que la política gobierna el esquema económico, ¿no? Que está por encima de las corporaciones. Y del otro lado tenés un presidente que viene del campo de la economía empresarial y que suma a su equipo a tecnócratas que su naturaleza es la riqueza individual, claro. es la riqueza de sus empresas. Dicho sea de paso, empresas que se han beneficiado del Estado, porque se han hecho fuerte con el Estado, y que quieren de alguna manera, y que se han hecho fuerte también con ventajas chinas, ¿no? Porque ahí pusiste el nombre de Elon Musk, tiene un esquema arancelario muy interesante en Shanghai, donde fabrica sus autos Tesla, y China es un mercado de venta de Tesla bastante importante. Pero la lógica es esta: yo pongo a competir desde el Estado, usando el Estado como un plafón para empresas privadas. Y ahí está la diferencia de concepto. Hay una cosa más de coyuntura, por eso digo emocional, fragmentada, de corto plazo, versus un esquema estratégico con una lógica estatal. Y el Estado tiende al bien común, digamos, a preservar y a mantener los equilibrios, ¿no? Y yo creo que estas reacciones, si querés, más deshumanizantes de Trump, tienen que ver con esta impotencia de no poder, o sea, de al escaparse estos vectores. Fíjense lo que está pasando también con la moneda, con un montón de cuestiones estratégicas densas, de perder el rol en el posicionamiento global de Estados Unidos. Entonces ataca lo más débil, ¿no? Las minorías, los migrantes, con un nivel de virulencia, obviamente con mucho efecto psicológico por lo que él representa, porque él trata de... y eso me parece terrible, ¿no? Porque se está rompiendo con, acuérdate, esta idea filosófica que vendía Estados Unidos, de decir, bueno, la tierra de oportunidades, ¿no? El lugar donde la emigración podía desarrollarse, y la tierra de la libertad. Y hoy está en un camino totalmente inverso, buscando una cohesión interna que, acuérdense lo que pasó con la primera presidencia de Trump. Termina en Biden, ¿no? Termina en la toma del Capitolio, en él, bueno, ahora es un presidente con condena firme, y termina en una cuestión bastante compleja para Estados Unidos. Hay un libro que escribe uno de los miembros del buró permanente del Partido Comunista Chino, que son 7, que se llama Wang Hunin, que es el único que es filósofo, que lo escribe en los años 90. Y yo siempre lo recomiendo, está en internet, se llama America Against America. Y él hace un diagnóstico terrible, dice, porque en ese momento China seguía un poco el modelo de desarrollo norteamericano. Años 90. Años 90. O sea, momento triunfal. Exactamente. Del capitalismo y del muro, el Fukuyama con el fin de la historia. Efectivamente. Y él plantea una alerta. Dice, ojo con esto, porque este camino que está tomando Estados Unidos termina en la autodestrucción. Un libro, y hace un diagnóstico de los temas raciales, la fragmentación del Estado, el individualismo extremo. Es muy interesante, yo lo recomiendo para leer, también para entender la idiosincrasia de China, y es uno de los pensadores estratégicos. Claro, porque vos recién hablabas de algunos de estos personajes, Elon Musk, bueno, convenció a todos de que estuvieran ahí, ¿no? Salvo la voz disidente de Bill Gates, que es, unos días después planteó que hay otra
que hay otra manera de mirar el mundo. Después estuvieron todos allí y con gestos muy claros de seguidismo de la propuesta de Donald Trump. Yo no sé que en China el lujo comienza a crecer, que hay súper ricos, por supuesto no hay manera de que no los haya. ¿Por qué es diferente la cohesión, en todo caso, o el modo en el que se insertan en la sociedad esos tipos que deben ser tan individualistas o deben tener tanto interés en el propio lucro como los de Occidente? Me encanta tu pregunta y es tan así lo que decís que como hablábamos, un crecimiento en un periodo de tiempo muy corto. Sí. Vos pensás que en 1949 la expectativa de vida en China era 34, 35 años, hoy es 78, supera la expectativa de vida de Estados Unidos. Entonces este crecimiento tan más grande... Más que duplicaron la expectativa de vida. Es impresionante. En 70 años. Impresionante. Y el proceso obviamente se aceleró durante el gobierno de Deng Xiaoping. ¿No? 76, 77, 78 fue el momento de mayor despegue que generó contradicciones, ¿no? Claro. Obviamente. Y de nuevo, ese crecimiento tan acelerado genera un montón además de generar sectores medios, también genera muchos, lo que se llaman multimillonarios o milmillonarios. Entonces, le genera un impacto moral. En definitiva, el gobierno chino sigue siendo con carácter socialista, humanista, igualitario, y entonces están en una etapa que le llaman de modernización, donde están queriendo reducir fuertemente esas asimetrías. Implementan todo lo que ellos llaman el desarrollo de las zonas más desfavorecidas, ¿no? Del oeste, y logran en el 2021 lo que llaman ellos la reducción de la pobreza estructural. O sea, China, desde la creación de la República Popular China, logra sacar a 800 millones de personas de la pobreza estructural. Y en el 2021 erradica la pobreza estructural, que justo coincidía con los 100 años del Partido Comunista. Y están en este tema porque, obviamente, este esquema de nuevos ricos multimillonarios tienen un nivel de consumo que vos no te dejan... O sea, es muy similar a lo que es el American Way of Life. Claro, o sea, claro. No hay mucha discusión. Entonces, hay un trabajo muy fuerte vinculado al tema, si querés, más ideológico y reflexivo y social, de decir, no, este no es el modelo. De hecho, hay cosas, paradójicas, porque Xi Jinping recomienda releer el Manifiesto Comunista. O sea, Mirá. por eso yo hablo siempre en un esquema medio hegeliano, los tres líderes más importantes de China. Yo digo Mao Zedong, Deng Xiaoping y Xi Jinping. Y armo en este esquema de tesis, antítesis, síntesis, en el sentido, Mao más nacionalista, Deng Xiaoping más aperturista, y Xi Jinping haciendo como una síntesis de esos dos modelos, pero también recuperando el corpus ideológico, como le dice él, volver a las fuentes. Porque en definitiva, el espíritu del socialismo chino no era generar estas grandes asimetrías. Claro. Vos tenés esto, tenés gente que vive o que compra las grandes marcas, que viaja, o sea, 1.000 millonarios, una concentración de la más alta en el mundo de 1.000 millonarios están en China. Entonces hay una política muy fuerte de reducción de esas asimetrías y están llevando el desarrollo a las zonas más desfavorecidas con una política que es interesante para estudiar los países de Latinoamérica, que tenemos índices de desigualdades muy grandes, donde hermanan ciudades o provincias más ricas con provincias más pobres y hacen que se vinculen en términos productivos, llevar el desarrollo, usando las plataformas digitales. Uh-huh. Acuérdense que China tiene una estrategia de desarrollo que son las zonas económicas especiales y ahora están en una fase de zonas de alta tecnología, donde incentivan que provincias tengan el manejo de Big Data, de información, del comercio electrónico, bueno, usando todo este entramado de nuevas tecnologías a la dinámica de desarrollo social. Si te podés quedar un ratito más después de las noticias, nos metemos un poco con el evento de esta semana y también eso cómo repercute en la Argentina. Pero como nos quedan 2 minutitos, te quiero preguntar por algo de lo que se habla menos y es del desarrollo militar industrial de China. No se habla tanto, supongo que debe tener un ejército, una fuerza aérea y una marina acorde al país que son, pero pareciera que no pusieran el foco como si Estados Unidos ha puesto en la quinta flota y en lo que fuera durante toda su historia, ¿no? Solo tenés que ver las bases militares que tiene Estados Unidos en el mundo. Claro. Sí, China no hace eje en el esquema militar, si bien está en un proceso de modernizar sus fuerzas, y en eso ahora han incorporado, China tenía lo que tenía los 2 centenarios, uh-huh. Centenario de la creación del Partido Comunista en el 2021, el centenario de la creación de la República Popular China en 2049, y incorporaron un tercer centenario, que es el 2027, que es cuando se crea el Ejército Popular Rojo Chino. Y este centenario tiene que ver con esto de darle una revitalización al rol, pero no con una mirada invasiva o bélica.
centralmente ellos lo ven con respecto, ellos tienen un reclamo de integridad territorial como nosotros con Malvinas, con lo que es Taiwán. Que también es interesante la postura de Trump en esta nueva etapa. Acuérdense que Trump tuvo un discurso de campaña y ahora lo está reforzando de desescalar el esquema militar, porque él lo veía en términos de por qué los norteamericanos estamos solventando gastos, guerras que no son nuestras. Total. Y que impactan, porque él está por eso en un programa con un nacionalismo con características, si querés, más, como digo yo, emocionales, ¿no? Claro. Pero está intentando hacer eso, reindustrializar Estados Unidos. Y para eso, por supuesto, si querés reindustrializar, tenés que dejar de vender energía a Europa. Y ahí eso desescala el esquema de conflicto de Ucrania. Fíjense, no es casual la desescalada también de Gaza, y está haciendo muchas críticas al tema de Taiwán. Está diciendo Trump, nosotros le financiamos los semiconductores a Taiwán. Claro. Nosotros les damos armamento. Probables, ¿no? Para Taiwán. Ahí está el tema, de la cuestión donde Trump solo habla de aranceles, y cuando ve la impotencia de este tipo de cuestiones que tienen impacto económico en las bolsas, porque aparece la cuestión de la famosa competitividad, y él se queda sin discurso, porque el arancel también le termina impactando en su esquema doméstico. Claro. Entonces está en una trampa ahí media compleja, y para mí lo único que le sirve como cuestión cultural es la parte de estigmatizar a minorías, ¿no? Sobre todo los migrantes, que es una cosa de un trato deshumano de niveles insostenibles para la humanidad. Y anti la propia historia de los Estados Unidos, que fue una cultura aluvional y que se aprovechó como la Argentina de... Expulsiva, por eso digo que vuelvo al libro de Wang Junín de la cuestión de la autodestrucción. ¿Te podés quedar un ratito más? Sí, claro. Qué grande. Bueno, ahí está, porque a la vuelta seguimos charlando con Sabino Vaca Narvaja de China, bueno, que ha sido noticia obviamente esta semana, y está haciéndolo, si vos te fijás, casi todas las semanas por algo vinculado a su desarrollo. Así que noticias en Radio 10 y ya volvemos. Presenta. Entonces, a las 5 de la tarde estamos aquí con un invitado de lujo en el Año Nuevo Chino, en el comienzo del Año Nuevo Chino, que es Sabino Vaca Narvaja, ex embajador argentino en la República Popular China, y además autor de un libro que justamente relata un poco esas experiencias y suma una mirada muy profunda acerca del fenómeno de desarrollo de China, que se llama Atento al Camino, Crónicas en China. Hablamos de un montón de cosas fuera del aire que también son muy interesantes, no sé si podremos volver a traer todas, pero te preguntaba también por este desarrollo de DeepSeek y este nuevo formato de inteligencia artificial que ha desarrollado China, que aparentemente, por todo lo que se dice, es más barato, es más sustentable, es más ecológico, y además le terminó generando una situación compleja a los desarrollos norteamericanos. Mi pregunta es si lo veías venir. Si era, digo, porque para todos nosotros fue una sorpresa, a pesar de que, como vos decís, vemos que en el mundo de automotriz, que en el mundo de las redes sociales, que en todo China termina siempre teniendo cierta supremacía. Esto último, evidentemente, no era tan esperable, porque si no se hubiesen caído las bolsas, en las bolsas, las acciones de las empresas norteamericanas, como sucedió, ¿no? No, por supuesto, para mí fue inesperado el impacto económico, lo que te marca una situación también de burbuja, ¿no? Pues yo me acuerdo siempre, me queda el tema de Lehman Brothers, de cómo empieza, claro, y cómo está apalancado este esquema de capitalismo financiero a un extremo ya, insólito, y después cuando aparece la realidad, que repito, yo no creo que esto haya sido como pensamos nosotros de más geopolítico, no, esto es contra una planificación, ¿sabes? De hecho, vos ves, es una empresa privada, dirigida por un joven de 39 años, yo digo joven porque ya tengo 49, entonces ya hay que empezar a correr. Y con un equipo joven, que hay un dato muy interesante, que son todos graduados de universidades chinas. Mira. Y este dato es interesante porque en los años 90, en los 2000, que China tenía una gran irrupción de estudiantes que iban a estudiar sobre todo a Estados Unidos, a Inglaterra, a Europa, a Canadá, a Australia, y muchos volvían. Primero era un porcentaje menor, 30%, que igual era llamativo, porque el esquema económico, y después China empezó a implementar estos programas que yo decía, vinculados a una universidad. Acá viene la paradoja, ¿no?, de Argentina desfinanciando el sistema universitario, claro, porque si no, uno piensa que esto nace solo, acá hay una planificación, un sistema, un incentivo a las universidades, esto que decía, que ya tenés universidades que están en el top 20 del mundo, con
esta restricción que quién arma las estadísticas. Y este fenómeno es interesante. Este Liang, el dueño de la compañía, primero se enfocó en temas de compañías vinculadas al tema bursátil, claro, y después se enfocó al tema lingüístico, ¿no? Diciendo que hay una entrevista muy linda donde él dice el tema lingüístico es lo más parecido al funcionamiento del cerebro humano, y él se enfocó ahí con esta cosa, yo creo que de ciencia ficción que tiene, y estas discusiones filosóficas. A mí me pasó algo muy interesante, que cuando yo empecé a recorrer las provincias chinas y estas capitales tecnológicas, Shenzhen, Hangzhou, y hablaba con las compañías tecnológicas, ellos me decían, nosotros ya no estamos discutiendo los fierros tecnológicos, estamos discutiendo temas morales. Hasta dónde le damos información, hasta dónde cedemos, y me pareció impresionante. No sé, estar en la película Minority Report, estar discutiendo temas filosóficos densos, y eso me dije, qué alucinante eso, estoy hablando de hace 4 años, ¿no? Claro. Y la verdad que uno veía en esto que decía Gabriel Merino acertadamente, cómo en los procesos industriales está todo el tema de la automatización, de la Internet de las cosas, y hay otro salto, que es esta aplicación de la inteligencia artificial ya en los procesos de decisión. Claro. O sea, interactúa como un decisor más, y ahí ya por eso vamos al esquema de ciencia ficción. Pero si vos vas en esta cuestión del Estado, me gustaría resaltar algo que desde Occidente lo vimos como una restricción de las libertades, ahora que está de moda la palabra libertad, que se acuerdan que vos si vas a China, no podés usar toda la plataforma de Google, ¿no? Y todo el mundo dice, no, y la restricción, que sé yo. La mayoría lo usa porque te bajás un programa de VPN, que es como hace uno cuando viaja, y puedes seguir usando WhatsApp o toda la plataforma de Google. Pero China eso lo hizo porque le dijo a Google, bueno, perfecto, ¿querés entrar acá? Abrime los códigos. Y Google dijo que no. Y fíjate esto de DeepSeek abriendo los códigos y las otras plataformas aranceladas, que tienen casi la misma solución o peor, y que no abren sus códigos. Entonces, que también es una forma de falta de libertad. Absolutamente, por eso planteo esta doble cara. Y fíjate cómo un tema que nosotros vivíamos como restricciones de las libertades termina siendo el concepto de autonomía y soberanía digital. Y China empieza a desarrollar sus propias plataformas, y ahora tiene gigantes como Alibaba, Tencent, o estas empresas que no son gigantes, que empiezan a tener una competitividad enorme por el ecosistema de infraestructura, de educativo, financiero, de innovación tecnológica que tiene un Estado que planifica en ese sentido, ¿no? Hay un discurso muy interesante que da Obama, todavía creo que ya estaba en campaña, y da un discurso, este discurso de la Unión que se llama, que lo dan entre empresarios, y él le empieza a decir, esta discusión muy linda con el tema del emprendedurismo, ¿no? Sí. Es decir, ustedes pueden hacer emprendedurismo porque nosotros les dimos la red de internet, y les empieza a decir, uno de los primeros discursos muy acá fuertes, hay un Estado presente, y es sumamente interesante, y ahí pongo esta diferencia con Trump en el sentido, repito, o sea, es un Estado, pero que está apalancando con corporaciones que tienen intereses corporativos. Claro. No, por eso me parece que esta es la reflexión que quiero dejar acá. Es un Estado que planifica y que le da herramientas al ecosistema de ciencia, investigación, universitario, de empresas también privadas, que permite que una persona con un equipo muy joven, que yo veía el equipo de esta plataforma, son todos sub 40 y todos graduados, este es el salto que digo, graduados en universidades chinas, que antes pasaba que se iban a graduar en universidades extranjeras. ¿Es gratuita la universidad? ¿Todas son gratis? Tenés gratuitas, conviven los dos sistemas. La universidad pública, me refiero. Obviamente, falta todavía alcance, o sea, vos pensás que es una población de 1.440 millones de habitantes, que tiene distintos grados garantizados, y obviamente tenés educación gratuita, pero después no toda la población puede, tenés un esquema de examen muy duro. Claro. Entonces la persona, como bien decías, y estas asimetrías, que tiene recursos, manda a sus hijos a estudiar a las mejores universidades del mundo. Claro. La mayoría vuelve, antes, o sea, cada vez más, esto que yo decía, antes era un 30% y ahora es más del 60%, porque también apareció esto, y esta es una reflexión interesante, cuando Trump empieza en la primera presidencia un camino de hostilidad muy fuerte contra China, le genera, le genera como el efecto contrario. Claro. Primero, se regresan mucho más a casa porque se sienten discriminados, y los bloqueos tecnológicos también generan el efecto contrario, porque aparece un proceso de creatividad tecnológica realmente impactante, claro, como este de DeepSeek. Que primero, acuérdense que se hace de las, ¿cómo se llama? El software de NVIDIA, ¿no? De hardware.
y después desarrolla su propio hardware, o como pasó con los semiconductores. Claro. Acuérdense, en medio de la pandemia empieza a hacer estas restricciones Estados Unidos y China logra dar su salto. Por eso yo creo que en esta segunda presidencia de Trump la agarra mejor parada a China en términos de soberanía tecnológica, porque ya pasó esta etapa de restricciones y ha generado toda esta infraestructura nacional que le da una competitividad enorme. Y repito, es el Estado que más patentes tecnológicas presenta sin ser el que más gasta, y en todos los rubros, automotriz, aeroespacial, están desarrollando el tema de computación cuántica, que implica un cambio de velocidad en el procesamiento de datos. Entonces, de nuevo, yo el último año cuando regresé, y un poco lo pongo en el libro, era como estar viviendo, viste, en el futuro. Claro. Tenés, no sé, el tren que levita, el maglev, que va casi a 500 kilómetros por hora, las aplicaciones que ya las usabas a un nivel, y esto que era China copiando al mundo, o este prejuicio, pasa al revés. Entonces vos tenés WhatsApp, que no tenía el código QR para escanearlo, y WeChat lo tenía hace 4 años, claro. Ahora empieza a darse la cuestión inversa, ¿no? Entonces, claro, muy paradójico. Obviamente, sé que te obsesiona también, porque en el libro es importante y nos obsesiona a todos. Bueno, y entonces la Argentina en todo esto, digo, porque lógicamente miramos todo desde aquí, y hubo, a partir de este anuncio de DeepSeek y todo, algún tipo de reconfiguración de, bueno, pará, porque ya no es necesario esa oferta un tanto reprimarizante de Javier Milei de proveer en el sur de la energía con los reactores modulares, que por otra parte había discontinuado y se dio cuenta que podrían ser un buen negocio los CAREM, etcétera, y generar granjas para soportar inteligencia artificial en nuestro país cuando se desarrolla la inteligencia artificial en otros lugares del mundo. ¿Es para nosotros también una señal esto que sucedió con China? ¿Nos podemos incluir de otra manera? ¿Se puede esto hacer con un presidente como Javier Milei? Mira, lo primero que mi primera reflexión es que nosotros como sociedad tenemos que exigir que no se profundice la desinversión en las universidades. Yo vengo del sistema de la universidad pública, así que reclamo todo el tiempo, porque la verdad que es una tragedia. Y fíjense, estamos hablando acá de una presencia del Estado que refuerza, que da una estrategia de tecnología vinculado al desarrollo nacional con las universidades. Entonces podemos estar de acuerdo en el tema de la eficiencia y que había que mejorar el Estado en un montón de cuestiones, pero este nivel de destrucción va a ser muy difícil de reconstruir. Entonces tenemos que estar alertas y movilizados en estos sectores. Y lo que vos decís también en el capítulo nuclear, porque también es medio hipócrita, porque vos primero desfinanciás el sector nuclear, parás el CAREM, no buscás financiamiento. Acá hay otra cosa interesante, ¿no? Porque acuérdense que Milei empezó con así como Trump tiene el latiguillo de arancelar, Milei tiene el latiguillo del comunista, ¿viste? Todo el que piensa diferente es comunista, ¿no? Cualquiera es comunista, ¿viste? Te dan ganas de ser comunista solo porque es tan agresivo, y vamos naturalizando esas cosas. Y fíjate después el giro que tiene. Yo tengo mi teoría, yo creo que él va con su amigo Elon Musk y le dice, che, no, con China no, porque mirá, escúchame acá, estamos haciendo negocios. Podés crecer, o sea, porque la verdad que es llamativo el giro que les pido disculpas. Hace. No, y termina en la última entrevista, algo que me parece bien, que es pedir disculpas, y con el caso de China. Entonces es muy interesante esta reflexión. Yo creo que ahí yo soy de la idea, y lo planteo en el libro, que nosotros tenemos que trabajar políticas de Estado. Y estoy convencido que para Argentina, acá mirándolo, vos tenés que mirar las relaciones internacionales desde tu interés nacional. Nosotros con China y con Asia en particular somos complementarios. Claro. Con Estados Unidos somos competitivos. No tenemos que pelearnos con ninguno. No necesitamos pelearnos con ninguno. Claro. Tenemos que sacar ventajas. Ahora yo hago esta reflexión. Argentina está, ahora que de nuevo es como un déjà vu, ¿no? Porque acuérdense, está hace más de 25 años tratando de conseguir un acuerdo de libre comercio con la Comunidad Europea, ¿no? Acuérdense con Faurí, con Macri, llorando, conseguimos el acuerdo que nunca sucedió. Nunca pasó. Y ahora se reeditó eso. Entonces, la verdad es que es un acuerdo que no va a suceder porque Europa protege su sector agroindustrial. Claro. O sea, entonces Francia va a estar en contra, muchos países que protegen, lógico para su población. Entonces, esto termina erosionando las instituciones. Estamos buscando un acuerdo que no va a suceder, que después la sociedad dice, che, pero ¿por qué tenemos un organismo que estamos hace 25 años buscando algo que no va a pasar, cuando podríamos estar buscando con estados que tienen más complementariedad y que pueden apalancar mejor nuestro desarrollo? Por supuesto, con China vos tenés el riesgo, que coincido con vos, con armar un esquema de reprimarización, claro, como fue el esquema con Inglaterra. Pero bueno, de nuevo, lo que tenemos que ver es el interés nacional, decir, bueno, tenemos cómo usamos esa complementariedad,
China, como lo dijo Milei, no te pone condiciones. Eso es real, ¿es así? Es así, me pasó a mí mientras gestionaba, la verdad que ellos te dan financiamiento, la verdad que fue una tristeza que hayan parado el financiamiento, fue una tristeza que Argentina haya salido de un espacio común como los BRICS, donde yo creo que está el desarrollo de los países emergentes y donde no hay sanciones, no hay bloqueo, hay cooperación, hay transferencia de tecnología, de lo que estamos hablando, y la verdad que Argentina tiene una capacidad, es un país rico que tenemos sectores como el energético, el minero, el educativo, economía del conocimiento, el turismo. La verdad que agarras 5 sectores de energía y nos ponemos de acuerdo, tenemos política de Estado. Y yo creo que con Asia particularmente, y podríamos tener hoy un enorme ingreso de divisas en un montón de sectores que no tenemos, y pasar de importar productos a abastecer el mercado interno y exportar. Y la verdad que ahí es donde yo creo que tenemos que armar acuerdos, así como celebré este cambio de posición de Milei, celebro que pida disculpas, porque yo me parece que es algo que le daña a los argentinos, pero también quiero reflexionar, porque yo siempre digo que vamos naturalizando ciertas cosas, entonces quiero también expresar mi solidaridad por estos dichos para mí de Milei que fueron terribles, y solidarizarme con todos los colectivos que, de nuevo, diferentes que en Argentina, apoyar la movilización, la marcha del sábado. Me parece que todos los actores tenemos, más allá de la cuestión ideológica, no debemos naturalizar este prejuicio, esta estigmatización a las minorías, porque es muy grave, porque Argentina tenía, así como empezó a cambiar con Mondino los estándares que había ganado en materia de derechos humanos, ambientales, la verdad que es muy triste. Y de nuevo, volvemos al esquema, yo creo, de imitación, porque el problema que tiene para mí Milei más estructural es esta subordinación que decidió tener a Estados Unidos innecesaria. En términos narrativos. Sí, nadie le pidió tanto. O sea, la verdad que insólito cuando vos podés en realidad armar desde tu interés nacional y tener una posición madura, seria, con toda la comunidad internacional. Yo repito, para mí lo estratégico es con aquellos países que tenés complementariedad, y lo digo un poco en el libro también. Argentina tiene 30 embajadas en Europa, donde has perdido mucha capacidad también de complementariedad, sos más competitivo, y solo 15 en Asia, donde tenés una potencia de crecimiento, tenés los BRICS, la mayoría de los BRICS ahí. La verdad que eso es lo que tenemos que creo que reflexionar. Lo dice Sabino Bacanal Baja, nos podemos quedar 3 horas más charlando. La gente en YouTube está desesperada porque nos digas dónde se consigue tu libro, cómo se llama tu libro, todo está Atento al camino, Crónicas en China. Muchas gracias, está en la mayoría de las librerías, si no está ahí en la editorial de Futurock, Muy está bien. sobre la calle Medrano, no me acuerdo de la altura, pero se consigue en internet, en las librerías, está ya disponible, y muchísimas gracias, y espero que les guste y se escuchan críticas. Ahí está. Bueno, gracias. ¿Cómo se decía entonces feliz año nuevo? Xin Kuai. Ahí está, lo dijo Sabino Bacanal Baja, Bueno, feliz año nuevo. claro. En el año nuevo chino lo trajimos aquí para charlar un rato, siempre un placer. Muchas gracias, un gusto, y espero que me inviten seguir. Las veces que quieras. Un abrazo grande. Chao, muchas gracias. Descarga nuestra app y escuchá No se desespere.